Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 10 y verso 33. Hechos 10, verso 33, a la letra dice así la santa palabra de Dios. Así que enseguida envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén, amén. Gracias. Puede sentarse, puede sentarse. Cada uno de nosotros conoce personas, tanto cristianos como no cristianos, pero especialmente aquellas personas que son buena gente, ¿sí? Que son buena gente, personas que siempre hacen bien, que siempre, si hay algún necesitado, siempre van, se acercan y le dicen y prestan ayuda. Vienen y además de eso extienden su mano a cada uno de ellos. Aunque muchos de ellos nosotros decimos son tan buenas personas y no le hacen mal a nadie, no critican a nadie, y cuando llega el momento de extender su mano la extienden. Y muchos de ellos no son cristianos. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien ahí que es de esa manera? Ahora, a diferencia de que hay una gran diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano y tener buenas obras. Bueno, ¿por qué? Porque realmente aquella persona, por muy generosa, por muy buena gente que sea, necesita conocer a Cristo. Y esta es la historia que nosotros vamos a tocar este día. La historia que vamos a tocar este día es precisamente de aquella persona que aún en medio de ser tan bueno y tan generoso, con todo ello necesitaba conocer a Dios. Y Dios, habiendo hablado con él, se dio cuenta que solo hay un método, hay una forma para poder conocerle. Y este hombre realmente entendió lo que Dios quiere decir. Ahora, para ello, yo quiero tocar 3 puntos que tienen que ver con la vida de este hombre, pero que también están relacionados con nosotros. Por eso mi propósito en esta tarde es despertar en nosotros el sentido espiritual y ser guiado por el Señor mismo. Porque algunas veces oímos, los que conocemos y somos cristianos, conocemos y oímos el Espíritu de Dios, pero no le obedecemos. Pero sin embargo encontramos a alguien que es buena gente y hace todas las cosas mejor que un cristiano. ¿Cuántos al menos dicen amén? Ahora, ¿por qué? Porque a veces nosotros necesitamos entrar bajo una dirección. Para ello vamos a iniciar. Número 1, yo quiero que nosotros observemos ello. Número 1, recordemos la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 1, del verso 4 al 8, ya que dentro de ello nosotros podemos observar 4 y 5, observamos la promesa de Dios a la iglesia. Y es que usted me va a decir, ¿por qué quiere comenzar con ello? Porque lo que pasa es que los que no conocen del Señor son en algún momento tocados, movidos a accionar, y ellos no entienden de quién es el que está haciendo eso en sus vidas. Mas nosotros, los de la iglesia, hay un porqué y hay un origen. Y dice la Escritura en el capítulo 1 y en el verso 4, dice, y estando juntos les mandó, estoy en el libro de los Hechos, dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. En el verso 5 dice
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí hay varias promesas, no solamente la promesa de ¿qué? Del bautismo del Espíritu Santo, pero ahí encontramos en una interrogante en la palabra bautismo, que también tiene que ver con una regeneración del hombre. Pero continuamos leyendo. Pero dentro de ella dice el verso 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en su tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Algunas veces nosotros queremos avanzar más de tiempo, pero ni siquiera le hemos conocido aún todavía, Señor. Mas sin embargo, dice el verso 8, ahí es donde viene la diferencia entre ser tan buena persona y ser una persona cristiana convertida hasta los huesos. ¿Por qué? Porque dice acá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿el qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ser testigo de algo realmente es importante. La gente, cuando usted le dice que usted es cristiano, la gente a usted lo lee automáticamente. Y lo que más espera de usted es que usted sea una buena persona, que usted sea uno de aquellos, como cuando algunas veces nosotros decimos, bien acomedidos, o sea que amables. Pero el problema nuestro es que nos volvemos cristianos, que no somos sensibles a la presencia del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahora, hemos dejado la verdadera conversión, hemos dejado el verdadero toque del Espíritu Santo. Yo cuando veía todo esto, dije: Señor, levanté mis manos allá solas y le dije: Señor, visita mi vida. Mi vida lejos de ti y seca de la presencia del Espíritu Santo no puede estar, no puedo estar. Te necesito para saber hacer las obras que tú quieres que yo haga. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros actuamos más por impulsos humanos que por guianza del Espíritu de Dios. Y cuando ahí es donde nosotros nos empezamos a ¿qué? A equivocar, empezamos a tomar la poca importancia de la comunión. Y no solamente comunión con Dios, sino la comunión de la iglesia. Miren, porque si usted se va un poquito más adelante, ahí mismo, usted se va a dar cuenta que en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 44, empieza a decir otras palabras tan especiales que tienen que ver con unidad basada en el Espíritu. Capítulo 2, verso 44 dice: todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces quiere decir, ¿cómo usted y yo, como cristianos, vamos a tener las cosas en común si no es por obra del Espíritu de Dios? Pero por eso es que cuando nosotros estamos fuera de la presencia del Espíritu de Dios, el que funciona en nosotros es la carne y nuestros deseos, no el Espíritu de Dios. Porque continúa diciendo el verso 45, y vendrá, y dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué dice? Unánimes cada día, ¿a dónde? En el templo.
Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nadie era más grande que nadie. El grande entre medio de ellos era el Señor Jesucristo. Y el que gobernaba la vida de ellos era el Espíritu de Dios, porque ponía en ellos el querer como el hacer por voluntad divina. Ahora, nosotros nos cuesta trabajo llegar a reconocer que nos gobierna el Espíritu de Dios, que nos guíe. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos vasos que Dios quiere usar, entonces la cosa cambia. Porque mire, aún dice el verso 47, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo y favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. En otras palabras, cuando hay esa comunión, está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y aquel que no conoce, entonces ese se va a convertir. Pero a veces nosotros somos como los que estornudan en medio de un edificio, y en vez de pasar la bendición, pasa un montón de catarro, y al rato todos están infectados de gripe. ¿Por qué? Porque no se pasó nada bueno, sino que pasó una enfermedad. Y dentro de la iglesia también pasa lo mismo. Por eso es que nosotros necesitamos venir delante de Dios más continuamente y doblar nuestras rodillas y reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque no solo. Si en aquellos días el Señor visitó a la iglesia de esa manera, Dios quiere seguir visitando a su pueblo. Dios quiere seguir manifestando su presencia en medio de la iglesia. Pero usted y yo somos responsables de afinar nuestro oído espiritual para conocer que Él está aquí en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente va a suceder la segunda cosa por la que, el segundo punto por el cual yo realmente meditaba en este pasaje. Es que Dios llena a sus vasos para usarlos en el momento oportuno. A ver, yo le voy a pedir por favor que usted ponga sus manos así y dígale: Señor, llena mi vida con tu presencia. Dígaselo, dígaselo. Aunque no quiera, pero dígaselo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que lo haga? Porque en el momento que Dios quiera, Él lo va a poner, lo va a usar a usted, y usted ni siquiera va a saber cuándo. ¿Por qué? Porque aquí viene el ejemplo, aquí viene toda esta historia, que realmente en la que yo puedo darme cuenta que usted está siendo lleno del Espíritu de Dios, porque Dios quiere usarlo. Dios quiere manifestar su poder en este tiempo. Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y dígalo conmigo, aunque no me guste. Porque a veces nosotros no queremos. En algunas ocasiones nosotros queremos ser usados por Dios. A ver, algunas veces nosotros queremos ser usados de Dios, pero cuando nosotros queremos, no cuando Él quiere. A veces nosotros tenemos unos grandes arrancones, como aquellos carros nuevos, ¿no? Que ven que están listos para salir, pero pasado algún tiempo, dicen, mi carro está tan lento que no se puede ni levantar. Sí, ahora recorremos el cristianismo, pero a veces nosotros ya no tenemos ningún fuego para seguir adelante. A ver, necesitamos ¿qué? Un buen chispazo ¿de qué? De la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para tener ese ánimo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque alguien diría, ¿sabe qué? Cuando nosotros comenzamos a caminar, somos dinamita pura, ¿sí? Al menos a mí me hubiera dicho amén, ¿sí? Cuando comenzamos a caminar en el Evangelio, somos dinamita pura, pero después se nos acaba, algunas veces la mecha se corta, y se acabó, y aunque solo quedó en dinamita porque nunca explotó nada. Hay algunos que por allá dicen que son de mecha corta, ¿no? Sí, pero son de mecha corta, pero a cada rato se apaga, hermano. O sea que de nada sirve aunque sean de mecha corta, porque nunca enciende. Ahora, ¿por qué? Porque
porque esto tiene que ver con la vida de Pedro, y con la vida de Pedro nosotros vamos a encontrar algunas cosas de las cuales Pedro tuvo que renunciar. Mire, el Señor visitó la vida de Pedro en el capítulo 10, en el verso 9. En el capítulo 10 y en el verso 9, el Señor hace una visitación especial a la vida de Pedro. Y dice, al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro era un hombre que tenía comunión con Dios. Y dice, y él sube a la hora sexta, va y llega el momento de la comunión. Pero aún ahí hay un gran conflicto, hermano. Ahí hay un conflicto, porque cuando usted se pone a orar y a buscar al Señor, el Señor le va a decir, dale para la izquierda. No, Señor, yo no quiero ir para la izquierda. No, dale para la derecha. No, yo me voy ahora para la izquierda. Siempre le llevamos la contraria. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque Pedro era un hombre de oración, Pedro era un hombre de convicción, pero aquí está sirviendo ¿a qué? A orar, y ahí es donde se va a desarrollar un dilema tan grande, desde el verso 1 hasta el verso 12, porque ahí encontramos la visitación de Pedro, y dice, y continúa diciendo, en el verso 10, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino que un éxtasis. O viene un momento donde Dios le dice, ok, ¿no se ha dado cuenta que usted a veces quiere orar y también quiere comer? ¿Qué hace? Ah, pues mire, pastor, yo hago las dos cosas. Le dice, ay, agarro el pan y me pongo a orar. Y voy ahí, vamos, tranquilo. ¿Ah? Ya comenzamos nosotros, porque a veces somos así nosotros. Por eso les digo, en el momento que estamos orando, estamos teniendo ya una lucha contra aquel que nos quiere decir algo. Pero yo quiero que vaya aún todavía un poco más adelante. En el verso 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Ay, Señor. Yo en primer lugar no me quiero levantar. Si me vas a dar de comer, me vas a dar de comer aquí. Yo quiero que muestres tu poder, Señor. Dame de comer aquí, y que me lo traigan. Yo no me he de levantar. Porque estamos así. Ahora, el problema tremendo es que vamos a empezar a hacer una diferencia. Desde ya vamos a empezar a hacer una diferencia. Verso 14 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. A ver, ¿no se ha dado cuenta que algunas veces nosotros decimos, es que yo soy de allá de los altos del rancho, de allá? Y dice, y allá en mi rancho nadie se humilla. Los de mi familia, y dice el apellido, usted no dice allá, esos no se humillan. No quiere humillarse. Porque estamos llamando a las cosas comunes. Por eso es que nosotros nos descuidamos y hacemos diferencia entre cristiano y no cristiano. Porque a nosotros muchas veces la carnalidad del mundo es más fácil que nos saque del evangelio que nosotros traer a una gente común al evangelio. Hay alguien que nos invita a una fiesta pagana y nosotros terminamos borrachos y nosotros terminamos hablando como ellos hablan, diciendo las tonterías que ellos dicen, pero ellos no cambian porque nosotros somos más fáciles para llevar allá todo aquel estilo de vida que ser un verdadero hijo de Dios, porque no tenemos comunión verdadera con el Señor, porque ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas como a nosotros se nos pega la gana y no como Dios. Y entonces después a la hora de que estamos hablando todos los cristianos, nosotros empezamos a decir, eso está sucio, eso no entra al cielo. Y ahora el que no entra al cielo soy yo, porque no me he convertido. Mire, el que está en peligro de no entrar al cielo soy yo, porque no me he convertido como un verdadero hijo de Dios. Por eso es que el Señor va a amonestar a Pedro.
Porque nosotros a veces, cada uno de nosotros tiene opiniones de diversas maneras. Y el Señor le dice a Pedro, y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Sabe que Él creó a la humanidad misma? El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si yo, que soy el espejo de ellos, no está caminando como un buen hijo de Dios? ¿Qué espero yo que suceda en la vida de ellos? Alguien por lo menos hubiera dicho amén. Algunas veces nosotros, en vez de ayudar a que entren, los hacemos que ¿qué? Que se vayan. Y es porque yo soy un inconstante en mis caminos. Santiago dice: y nosotros somos como las olas del mar que van y vienen. No podemos seguir ese ejemplo. Nosotros debemos de darnos cuenta: sí, yo soy un vaso. Pedro era un vaso, pero Pedro ya estaba haciendo la diferencia, porque Pedro tenía el concepto aquel que dice que él no se podía contaminar con los gentiles, y nosotros tenemos el concepto de que yo no me puedo juntar a una hermana, a un hermano o a alguien más para que sea salvo. ¿Saben que nosotros estamos acostumbrados a tener nuestro propio círculo? Y eso se nota en todas las iglesias. ¿Saben que por eso es que hay algunas veces que nosotros no permitimos que alguien más se integre a la iglesia? Porque nunca vamos y le damos la mano, siempre estamos ¿qué? Con los mismos. Había un hombre acá que me dijo en una ocasión, me dijo: ¿para qué quiere que la iglesia crezca? Me dijo: si con los 4, con los 5 que estamos es más que suficiente, ¿para qué quiere más dolor de cabeza? Con nosotros aquí, miren, tomémonos el cafecito aquí en la mesa, 5, y éramos los que en ese entonces, y él quería que nosotros nos quedáramos ahí. No, porque esa es la visión del hombre. Ahora yo le pregunto: ¿cuál es su visión, hermano? ¿Qué es lo que crees que Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que crees que Dios te ha puesto en tu corazón? Hasta ahí, hasta donde tú ves, Dios no mira. Porque Dios no mira conforme a tus ojos, sino Él mira conforme a sus propósitos. ¿Por qué? Porque empieza nosotros, del verso 13 al 15, nos damos cuenta que Pedro lo que trae es un altercado con Dios. Porque muchas veces empezamos nosotros a altercar con Dios y a querer decirle: Señor, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces de esta manera? Porque estamos acostumbrados a manejarlo. Haz lo que Dios te manda a hacer. Mira lo que dice el verso 19, por favor. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Ahora sí, viene la palabra de obediencia. Levántate. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Pedro, ¿qué le decimos? Dame otra señal más, Señor. Y después todavía, si yo te hablé, no, dame otra, Señor. Es más, ni siquiera me levanto, porque nosotros altercamos todo por todo, preguntamos por qué. Es que eso no viene de Dios. Es que Dios no te está preguntando si viene de Él, Él te está diciendo: levántate. Y usted me va a decir: ¿y qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios, porque Pedro inmediatamente se levantó. Pero si nosotros hubiéramos estado ahí, estamos pidiendo señales: que caiga fuego del cielo, Señor, que se parte un rayo, lo que está en la sandía que está ahí, Señor, parte la sandía, pero yo quiero ver que eres tú, Señor. No, por favor, dejemos de estar altercando con Dios. Hermano querido, ¿cuándo fue la última vez que Dios te saturó con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo, habló a tu vida y tú todavía sigues peleando con Él? Al menos uno me hubiera dicho amén, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios para cumplir un propósito divino es eso. A veces nosotros queremos ser usados por Dios, pero queremos que nosotros decirle a Dios cuándo nos use.
Dios no te va a pedir permiso para cuando usar. Aquel estaba en la azotea, aquel estaba orando. Oh, pastor, que yo soy. Ya, mira, a mí me gusta la oración, yo siento la presencia de Dios. Yo siento aquí. ¿De qué sirve que sientas la presencia de Dios si no le obedeces? Ay, es que hoy todos han venido calladitos y lo que me vivieron ellos, nadie dice amén. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en ellos digo, Señor, ¿qué nos está faltando a nosotros como verdaderos hijos de Dios? Y el Señor me responde y me dice, es que en la presencia mía muchos de ellos cierran su corazón. Cierto. Tercero y último, ya vamos a ir allá casi. Deja que el Señor visite tu vida, hermano. Obedece y verás lo que Dios puede hacer a través de ti. Porque cuando tú te dejas, tus ojos verán la gloria de Dios manifestada. Y entonces creerás que Dios te puede usar para grandes cosas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros muchas veces no queremos romper la rutina. Dice en el verso 25, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro inmediatamente le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Porque algunas veces se nos sube a nosotros que somos los pastores, ¿no? Y que somos los mejores. Ay, entonces ustedes... No. Aquel le dijo, mira, a ver, levántate. Porque a veces uno quiere que le diga, usted quiere, ahora viene el hermano y dicen su nombre, ¿no? Y quieren que le hagan y le den honores. No, hermano, tranquilo, aquel que se debe de conocer es al Señor. Aquí mientras usted y yo reconocemos que Él es Señor soberano de nuestras vidas, rendiremos nuestra vida a Él a través de la unción del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque realmente empezamos nosotros a entender todo hecho, lo que Dios quiere hacer. Número 27 dice, y hablando con él, dice, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ahí viene el problema, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Pero se ha fijado que a veces no te metas con él, no le hables a él. ¿Y por qué estás llamando inmundo, hermano? ¿Por qué estás llamando común, hermano? Hermano, por favor, lléveme al hermano. No, pastor, mire, es que hoy últimamente el asiento de mi carro anda mal. Por favor, no me llames inmundo, tu hermano, no te lo voy a ensuciar, hermano. Yo le voy a pedir que se vaya un toquecito. Sí, señor. ¿Sí? Porque alguna vez, ¿y por qué no lo llamas? No, pastor, no, es que mire, pastor, no, es que no le hagas así, hermano. Imagínense. Por eso que algunas veces el que es alcohólico no se puede acercar a la iglesia de Dios, porque nosotros hacemos diferencia. ¿Cierto? Ayúdanos, Señor. Porque nosotros estamos acostumbrados a venir con la camisa bien planchadita, bien así, rectecita, bien almidonada. Pero viene un hermano que trae la camisita bien arrugada. No te acerques a él porque de seguro la sacó la ropa sucia. Acércate a él, hermano. Ven y háblale del Señor. A veces nosotros creemos que en un lugar como este Dios se manifieste con poder. ¿Y cómo se va a manifestar Dios con poder si nosotros mismos no rompemos aquella imagen que tenemos puesta en nuestra propia manera? Con pelo, sin pelo, con el pelo corto, con el pelo largo, gordito, flaco, alto, con los ojos azules, negros, café. Él es el Señor de todo. Y nosotros, y saben que por eso son las cosas que a veces la iglesia misma queda
patada porque tenemos muchos conceptos erróneos de lo que se llama presencia de Dios. Porque cuando es la presencia de Dios, donde quieras que Él te mande, irás. Y cuando Él te diga habla, hablarás. Y cuando Él te diga ponte ahí, obedece. Pero es que yo no, pastor. Es que mire, a mi Dios me usa, pero nomás a Dios entonces no quiero que use. Tú quieres usar a Dios. Aleluya. Pero yo no me uso. Porque este estaba diciendo estas palabras que eran una ofensa para todos aquellos que lo estaban escuchando. Imagínense que le digan, cuán abominable es para mí juntarme con ustedes. Pero sin embargo, porque la comida está buena, me voy a sentar con ustedes. Porque hay algunos que como somos dragones nos sentamos con ellos. No es porque realmente Dios nos haya dicho que nos sentemos con aquellos. Sí, no dicho eso, está serio entonces el asunto. No, aún todavía no, porque continúa diciendo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. En otras palabras le dijo, vine sin qué, él dice sin replicar.